Envigado en esa puja directa por irse a la B. Veremos qué correctivos se toman, pero es inaceptable que se presenten sucesos como el vivido el fin de semana en Palma Seca. Panorama de la Liga, que a propósito tendrá actividad en el día de hoy. Continuará la competencia del fútbol profesional colombiano con el campeón Bucaramanga frente al Atlético Nacional A, que convocó a los rumberos, a los del escándalo en el partido de la semana pasada. También los premian y van a jugar en la Ciudad Bonita a las 8:10 de la noche. 7 de la mañana, 1 minuto, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Qué tal? Soy Armando Plata, presidente de la Asociación Colombiana de Locutores. Blue Radio nos ha dado la oportunidad de realizar una de las exposiciones más interesantes sobre la historia de la radio. Se llama La Radio, Reliquias y Futuro. Están cordialmente invitados a nuestra casa para que vean cosas de hace muchos años, pero también para que conozcan lo que es la radio del futuro. Gracias, Blue Radio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... El ejército israelí lanzó esta madrugada 150 ataques contra blancos de Hezbollah en el Líbano, en una guerra que ya está a punto de completar un año y que ha sido a propósito el gran motivo de una disputa, de una discusión en redes sociales entre el presidente Gustavo Petro y una alta funcionaria del gobierno de los Estados Unidos. Es la embajadora, se llama Deborah Lipstadt, para el monitoreo y el combate del antisemitismo, que le dice al presidente Petro que tiene un discurso antisemita. El presidente Petro le pide respeto, le dice que no confunda y le dice que no es cierto. Le intenta explicar a ella, una experta en el tema, le intenta explicar que los descendientes de Sem, árabes y judíos, son todos semitas. El presidente Petro, que tiene la manía, el discurso, de decir que todo es culpa del fascismo, relacionarlo todo con el Holocausto y decir que Netanyahu se porta como se portó Hitler hace más de 80 años. Es muy importante aprender a perdonar. Vivir el proceso de perdón es necesario para ser libres. Esto implica arrepentimiento. Esto implica sentir compasión, el dolor del otro como propio. Pero no basta con eso. Es necesario restituir, resarcir, buscar generar las mejores condiciones para que la persona sane, para que la persona recupere su dignidad, para que la persona vuelva a estar bien y pueda seguir adelante. A veces nos quedamos simplemente con la expresión perdónanos o te perdonamos, pero no hay todo un ejercicio de actuar y de moverse en función de que esa persona vuelva a sentirse en paz a partir de lo que hice, a partir de lo que dije, a partir de la manera como la agredí. Hoy quiero insistirte en la importancia de restituir, de resarcir, para que el otro se sienta bien. ¡Ánimo! Tú sabes. En medio de una gira internacional que está comenzando oficialmente hoy en Estados Unidos. Se reúne el presidente de Colombia con el secretario general de Naciones Unidas, don Antonio Guterres, y mañana dará el discurso anual en la Asamblea General allí en Nueva York. El presidente estuvo primero en Chicago, en donde se reunió con el canciller de Alemania, y luego viajó a Nueva York, en donde ayer domingo tenía un encuentro con colombianos en Estados Unidos. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Para ser sincero, Ricardo, no estamos ahorrando agua, no la suficiente.
¿cierto? No, evidentemente. Y el fenómeno del Bogotá niño. Estamos muy desjuiciados con eso. Y el fenómeno del niño nos dio mucho más duro, por eso volvemos desde el próximo fin de semana a racionamiento de agua en Bogotá. Básicamente el mismo modelo que tuvimos en la primera etapa. Pero se puede duplicar el número de días con racionamiento. No, podríamos llegar al escenario de toda la ciudad sin agua. 7:05 minutos. La doctora Natasha Avendaño es la gerente del acueducto en Bogotá, que está manejando este chicharrón, el problema del racionamiento y el problema de la Bogotá sin agua. Doctora Avendaño, buenos días. Buenos días, Néstor, y a todos los que escuchan a esta hora Blue Radio y a la mesa de trabajo. Doctora Avendaño, este es el primer campanazo. Volvemos al racionamiento. ¿Qué tan grave es la situación pensando en medidas extremas? A ver, Néstor, seguimos en racionamiento, no nos hemos ido del racionamiento. Que hayamos espaciado los días de restricción con un día de por medio, pues la idea no era que fuera una señal para relajarse, era una señal de que habíamos tenido una recuperación en el nivel de los embalses y que efectivamente era también una señal para que los ciudadanos tuviéramos esa corresponsabilidad, que no fuera solo restricción, sino también ahorro voluntario. Lastimosamente las lluvias no llegaron, las lluvias que se suponía que iban a ser intensas desde el mes de julio, por el contrario, lo que fueron fue cada vez menos, y efectivamente en el mes de agosto tuvimos el agosto más seco en los últimos 55 años, y en lo que va de septiembre pues no hemos llegado ni al 20% del promedio histórico. Entonces, por eso es que tomamos la decisión de volver a una medida restrictiva de todos los días, ya no día de por medio, es decir, volvemos a los ciclos de 9 días, con lo que cada décimo día un turno de la ciudad va a volver a tener restricción, porque necesitamos cuidar el agua. Históricamente los meses que vienen son los que tienen menos lluvias, entonces nos tenemos que preparar para que esos meses en los que históricamente hay menos lluvias, pues nos alcance el agua para pasar esta temporada seca. Históricamente no hay lluvias entre septiembre y diciembre. Históricamente las lluvias en el sistema Chingaza son más bajas entre los meses de octubre y marzo. Esa es la temporada en la que el sistema tiende a decrecer, porque la temporada de lluvias en Chingaza es desde abril hasta octubre más o menos. Sí. ¿Y ustedes tienen el pronóstico de que en Chingaza no llueve en los próximos 4 o 5 meses? Llueve muy poquito, no es que no llueva, llueve muy poquito, llueve muy por debajo de lo que llueve en los meses como de mayo, junio. Entonces, recuerden que esto es un sistema de regulación anual, entonces entre abril y octubre es la temporada en la que se llenan los embalses, es decir, en la que hay más lluvias. Entre finales de octubre y abril o marzo es la temporada en la que no hay tantas lluvias, por lo tanto el sistema baja de nivel. Doctora Avendaño, oí al alcalde hablando de un día cero. Día cero quiere decir toda Bogotá sin agua. ¿Existe esa posibilidad de cerrarle literalmente el grifo a Bogotá? Eso no es el día cero y es muy importante aclararlo. Gracias por la pregunta. El día cero es el día que hemos denominado que de llegar a ese porcentaje de llenado de los embalses, que es el 36%, si llegamos a ese nivel de llenado de los embalses, debemos endurecer las restricciones. ¿Y qué es endurecer las restricciones? Por ejemplo, tener 2 días al tiempo, dos turnos al tiempo en el mismo día. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar el agua. Recuerden que los embalses no se llenan si no llueve, pero sí se desocupan de una manera más rápido si no tenemos restricción, si no tenemos control en el consumo. Entonces, esperando y con el pronóstico histórico de que los próximos meses son de bajas lluvias, si ya en los que iba a llover no llovió lo que debía haber llovido, pues en los siguientes no tenemos ninguna expectativa de que haya mayores lluvias. Entonces, si las lluvias siguen siendo tan bajas y si además no restringimos el consumo, pues no tenemos la manera de desacelerar la caída en el nivel de los embalses. Y eso es el día cero. El día que lleguemos a 36% de llenado de los embalses, ese día debemos endurecer las restricciones. ¿Qué tan cerca estamos hoy de llegar a ese día cero, doctora Avendaño?
En este momento estamos casi en el 45% llenado, en el 44.61 es el último dato a la medianoche de ayer. Es decir, todavía no estamos tan cerca, no es que estemos muy lejos, pero no estamos tan cerca, pero todavía tenemos, por eso es que tenemos que volver a la restricción diaria para seguir bajando en la pendiente a la velocidad con la que se baja el llenado del sistema de Chubas. De que el racionamiento sea no en un turno, sino 2 turnos diarios, ¿es para este año? Nuestras estimaciones con un nivel de lluvias bastante, digamos, conservador, es que ese día cero puede presentarse entre la última semana de diciembre y la primera de enero. Ahí tendríamos turno doble de racionamiento en Bogotá, en ese caso, si llegara al día cero. Si llegáramos a ese día, sería así. O sea, el 2025 podríamos arrancarlo con el doble de racionamiento que tenemos desde esta semana. De no tener lluvias suficientes para garantizar que revertimos la tendencia decreciente, es posible. Sí. Doctora Avendaño, además de la esperanza de que llueva, aquí estamos frente a una situación que es muy particular porque los pronósticos no fueron precisos, se esperaba un fenómeno de la Niña intenso que ya debería haber comenzado y no lo ha hecho. Se necesita un refuerzo en las campañas pedagógicas, un esfuerzo sobre todo de los ciudadanos, de la gente, de los bogotanos para ahorrar agua. ¿Cuál podría ser una buena práctica en este momento cuando estamos en la necesidad de creer y de entender que esto no es un juego y que estamos ante un escenario bastante complejo frente al suministro de agua potable? A ver, yo creo que a los que más hay que reconocerle el esfuerzo es a los ciudadanos. Los ciudadanos han hecho la tarea, la mayoría, de ser responsables, de consumir responsablemente. Sí hubo tal vez un relajamiento en el último mes que empezamos a ver, sobre todo los días sin restricción, consumos por encima de los 17 metros cúbicos por segundo. Entonces, un poco el llamado es a no perder esa conciencia de cada gota de agua que utilizamos, a recordar las duchas cortas, a cerrar la llave mientras nos enjabonamos, mientras nos echamos el champú, mientras nos lavamos los dientes, a no lavar fachadas, pisos, a regar jardines con manguera. Este no es el momento de hacerlo. Tenemos que ser muy conscientes de cada gota de agua porque efectivamente la tenemos que cuidar. Eso para los hogares, pero para las industrias, doctora Avendaño, ¿algunas medidas? Las industrias también tienen las mismas, digamos, fechas de restricción por zona, y pues obviamente el llamado a las industrias es que sean mucho más eficientes en el reuso de aguas, que generen pues sistemas de reuso de sus propias aguas, que las puedan limpiar para actividades que no requieren agua potable y que obviamente se sumen de manera positiva a que el día que hay restricción en la zona no haya producción o que haya una producción que pueda utilizar ese reuso de agua. Yo creo que eso es importante para todos los niveles de consumo. Vemos como en el sector oficial, no solamente distrital, sino nacional, tuvimos una reducción entre el 16 y el 20% del consumo en los edificios oficiales. Entonces, no es solo que los hogares estemos poniendo la máxima reducción, pero tenemos que seguir todos muy concentrados en lograr ese cuidado del agua. Doctora Avendaño, ¿en qué quedó la idea de las sanciones económicas para los que desperdicien agua? A ver, hay como dos tipos de intervención aquí que creo que es importante aclarar. Por un lado está el desincentivo al consumo excesivo, que es una medida regulatoria establecida por la Comisión de Regulación, que la empresa Acueducto está cobrando, que en el último ciclo de facturación fue la primera facturación y que recogimos cerca de 1.700 millones de pesos que van para el FONAM. Esto es el fondo administrado por el Ministerio del Medio Ambiente, por cerca de unos 26.000 usuarios que consumieron en exceso por encima de 44 metros cúbicos en el bimestre. Eso es algo que es regulatorio y que es lo que hoy en día puede aplicar la empresa
empresa, para el desincentivo. Lo otro son las medidas que dependen del distrito, que precisamente el alcalde el viernes anunció de un proyecto de decreto que se publicará esta semana con el fin de tener medidas prohibitivas, sanciones y también incentivos al ahorro del agua. Será un decreto en el que haya medidas desde el nivel distrital y que obviamente estarán acompañadas por por los organismos, por la Secretaría de Gobierno, por la policía, en el marco del Código de Policía, que permitan realmente hacer unas medidas adicionales de concientización, vía prohibición, vía sanción o vía incentivo. Y que en la práctica eso, ¿cómo sería ese proyecto de decreto, doctora Avendaño? ¿Cuáles serían las sanciones para quienes desperdicien agua? Pues el proyecto de decreto lo van a publicar precisamente para comentarios, que como lo mencionaba el señor alcalde, y esto, insisto, no es del acueducto, es del distrito. Puede haber sanciones que sean simplemente amonestaciones, o puede haber sanciones económicas o incluso llegar hasta la suspensión de la actividad para quienes desperdicien agua. Tiene que estar todo enmarcado obviamente en lo que permite la ley, en el Código de Policía. Una vez lo publiquen para comentarios, surtirá ese ejercicio de participación ciudadana y posteriormente será expedido. Doctora Avendaño, ¿usted por qué cree que la gente sí está ahorrando agua si me da la impresión de que las cifras dicen lo contrario? Porque, por ejemplo, ayer fue un día sin restricción y tuvimos un consumo cerca más o menos de 16.6 metros cúbicos por segundo. El consumo de la ciudad venía antes del racionamiento, incluso el promedio del año pasado era cerca de 17.8 metros cúbicos por segundo. Entonces, sí ha habido un cambio de comportamiento y lo podemos notar precisamente desde que volvimos a hacer el llamado hace más o menos unas 3 semanas, porque estábamos viendo esos aumentos del consumo, que sí ha habido una reducción. Entonces, yo creo que se nos olvida a veces. Una reducción, pero una reducción muy chiquita. Bajar de 17 y pico a 16 y pico, bueno, tan chiquita que no ha sido suficiente. Volvemos a entrar en etapa de racionamiento. Es así, pero es que no ha llovido, Néstor, no ha caído una gota de agua. Es que veo, septiembre yo no estaría en el 20% histórico. Sé que a ustedes en el gobierno les cuesta más trabajo, pero a mí me parece que la gente habría podido ahorrar más de lo que está ahorrando. Todos, incluyéndome, seguramente hubiéramos podido ser un poquito más juiciosos. Siempre podemos ser más juiciosos y por eso es que no bajamos la guardia en seguir insistiendo en la necesidad de recordar que cada vez que abrimos la llave debe ser para lo que es estrictamente necesario y no desperdiciar ni una sola gota de agua. Vale, pues podemos seguramente ahorrar un poquito más. Volvemos a entrar en modo racionamiento de agua desde el domingo, que es 29 de septiembre. Doctora Avendaño, Sí, gracias señor. por estos minutos y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes y recuerden por favor que cada gota cuenta. Quedamos pendientes del decreto sobre castigos o sobre incentivos. Muy amable. Gracias. 7 de la mañana, 18 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, Saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el ahora sistema ministra, no roto. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Esta Blue Radio, es la Blue, alternativa. más que radio.
Esta mañana, en vísperas de que comience la Asamblea de Naciones Unidas, se está conociendo una carta de 20 académicos, ex cancilleres de América Latina, varios de Colombia, pidiendo a la Asamblea de Naciones Unidas que Rusia sea suspendida por la otra guerra, la invasión en Ucrania, que es el motivo de la otra preocupación internacional. Desde Nueva York, a esta hora, Catherine Ávila. Buenos días, Néstor. Se trata de una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de cara a esta Asamblea General de Naciones Unidas que comienza. Está firmada por 57 personas, entre académicos, exministros y exfuncionarios latinoamericanos y ucranianos, y entre ellos está el exalto comisionado por la paz de Colombia, Sergio Jaramillo, Juan Carlos Holguín, exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, y Mariano Fernández, exministro de Relaciones Exteriores de Chile. El objetivo de la carta es pedir que Rusia sea suspendida de la Asamblea General hasta que cese la invasión a Ucrania. Quienes firman califican como un patrón criminal de comportamiento las acciones de Rusia y lo hacen citando el último informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, con cifras de marzo de 2024 que indican que los ataques con armas explosivas en áreas pobladas siguen siendo la principal causa de muerte y lesiones entre la población civil en Ucrania. Y continúan señalando que aunque todos los conflictos del mundo son rechazables, como lo es la guerra entre Israel y Hamás, entre Ucrania y Rusia es condenable, entendiendo que Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Termina esta carta con una solicitud al secretario general que le leo textualmente. Le pedimos amablemente que transmita este mensaje al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, y pedir al presidente de la Asamblea que considere si la Federación de Rusia no debe ser suspendida de la Asamblea, como lo fue Sudáfrica en 1974, hasta el momento en que se comporte de manera coherente con las responsabilidades que le incumben en virtud de la Carta y las expectativas de los Estados miembros. Gracias, Catherine. 7 de la mañana, 21 minutos. Lo que pasa es que la invasión de Rusia a Ucrania parece ser un tema que despierta menos interés que la guerra en el Medio Oriente, por lo menos al presidente Gustavo Petro, ¿no? De ese tema, ningún pronunciamiento. De la guerra en Gaza, todos los días hay pronunciamiento. Es mucho más taquillero, me da la impresión, le parece al presidente Petro, lo que pasa en el Medio Oriente, a diferencia de lo que pasa con el señor Putin y los ucranianos. Por supuesto que la ofensiva israelí ha causado unas terribles consecuencias a la población civil en la Franja de Gaza, y eso es reprochable, pero también han ocurrido en la frontera entre Ucrania y Rusia, y el presidente Gustavo Petro ha sido en ese caso bastante diplomático y no se ha referido casi que en ninguna oportunidad a ese conflicto, como tampoco lo ha hecho de manera directa frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Esta carta la firman, mire, Néstor, la ex canciller chilena Antonia Urrejola, que fue secretaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Diego García Sayán, también fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex canciller de Perú; Jorge Castañeda, ex canciller de México. Tenemos a Celso Laffer, exministro de Asuntos Exteriores de Brasil. No, gente muy importante. Pero Ricardo, es evidente, Néstor, pregunto, ¿por qué nos importan tanto, o le importan tanto al presidente Petro los derechos humanos en el Medio Oriente y no le importan los derechos humanos en la invasión de Rusia a Ucrania? Esa guerra lleva 2 años y medio y ha sido tanto o más miserable, tanto o más inclemente que la de Israel contra la gente de Gaza. Y precisamente la intención de estos ex cancilleres y de estas personas que firman la carta hacia a Antonio Guterres es que no se olvide que empezó el 24 de febrero de 2022. 2 años y medio. Exacto, pasado, ¿no? Y que ya empieza de alguna manera en las relaciones internacionales a volverse paisaje esa guerra, o sea, que la gente se acostumbre a que Rusia invadió Ucrania. Yo creo que el llamado es muy pertinente. No veo la facilidad de que esto se pueda dar precisamente porque Rusia está sentada en el Consejo de Seguridad, y tiene poder de veto. Claro, entonces con lo cual pedir que la suspendan de la Asamblea General pues es muy difícil, pero el llamado de atención es totalmente pertinente precisamente para que la gente no se le olvide que este país sigue violando los derechos humanos, más allá de los aliados que tenga en el continente o dentro de los BRICS, en fin, es importante que eso no se pierda del panorama internacional. Importante, pero improbable, María Consuelo. Así es. Néstor, 7:24. Señor Luis Lo que sí es cierto es que en estos últimos días el recrudecimiento de la guerra en el Medio Oriente
ha sido absurdo. Y claro que el presidente Gustavo Petro tiene favoritismos y afinidades ideológicas para su política exterior. Debería haber una política exterior mucho más bipartidista, digámoslo así, o con un criterio menos sesgado ideológicamente, pero lo que sí es cierto es que cualquier voz de cualquier líder mundial que ponga en blanco y negro la tragedia humanitaria que está ocurriendo en Gaza, que está ocurriendo en el Líbano, que está ocurriendo en el Medio Oriente, pues suma porque realmente es una tragedia con niños, hospitales, mujeres, que deberíamos todos condenar, al igual, insisto y coincido con ustedes, que lo que está pasando en otros lugares del mundo. De hecho, en África se está desarrollando la guerra más sangrienta y cruenta y poco hablamos de eso. Son las 7 de la mañana, 25 minutos, los acompañamos desde Mañanas Blue. En segundos, la tutela que presentaron para frenar la postulación del presidente al cargo de procurador. Ya les cuento la historia. Señor Andrés. Oiga, Néstor, hay dos personas, mire esto tan curioso, hay dos personas cuya respuesta cuando se les pregunta por la guerra de Ucrania es exactamente la misma. Y esas personas son el presidente Gustavo Petro y Donald Trump. Porque el presidente Gustavo Petro tiene palabras muy fuertes siempre contra Israel en el asunto de Gaza. Pero cuando se le pregunta por el tema de Rusia y de Ucrania, lo que responde es declaraciones genéricas, anhelos de paz, que ojalá se acabe esa guerra. Y mire lo que responde Donald Trump cada vez que le preguntan por el tema. Es exactamente lo mismo. Andrés dice que Colombia está dispuesta a participar en una solución multilateral. Claro, por sus simpatías con el régimen de Rusia. Sus simpatías con Putin. Exactamente lo mismo contesta Petro cuando Trump, cuando le preguntan, dice no, es que lo que yo quiero es la paz, que se acabe la guerra. Ahí sí las declaraciones son genéricas, son anhelos y son ambiguas. Cuando se trata de lo de Gaza son específicas y muy duras. Y póngale un tercero, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro también. Y Corea del Norte. Así es. Es decir, claro que hay unas No, pues alineación ideológica, por supuesto. El problema de estos temas es que casi todo el mundo tiene preferencias y sesgos y ve la de los demás. El tema del Medio Oriente es histórico el problema. La derecha ha sido pro-israelí y la izquierda del mundo ha sido pro-palestina por una cantidad de razones ideológicas, históricas. Y entonces el uno le encuentra errores al otro. En el caso del enfrentamiento de Estados Unidos con el presidente Petro, pues tiene una secretaria de Estado adjunta dedicada solamente a la defensa del tema israelí y no de Palestina, porque Estados Unidos es un férreo aliado de Israel. Pero pues en este momento hablar de autoridad moral es muy difícil. Estados Unidos está vendiéndole armas a Israel, con la cual se están cometiendo todos estos horrores. Entonces esto es todo totalmente sesgado. Hay que desapasionar el debate y ver que es un horror lo de Gaza, es un horror lo de Ucrania. Eso es. Pero no hay que tratar de justificar la posición del otro, porque en este momento lo que horroriza al mundo es lo de Gaza. En este momento lo que horroriza al mundo es Ucrania. Y tratar de compensar para defender a los israelíes o a los rusos, pues es el mismo juego que hacen los contrarios. 7 de la mañana, 28 minutos, los acompañamos desde Blue Radio. Una palabra del gobierno colombiano, por ejemplo, sobre los dos connacionales que llegaron a Caracas provenientes de Ucrania y fueron enviados a prisión a Rusia, fueron enviados desde Maiquetía a Moscú por haber estado participando en la guerra de Ucrania. En estas guerras lo que suele pasar, Ricardo, es que usted le quita el nombre de un país y le pone otro. Entonces dice los horrores de Israel, es cierto, los horrores de Israel, y los horrores de Rusia, y los horrores de Hamas, y los horrores en las guerras, se cometen muchos horrores. Pero fíjese que Estados Unidos no se le ven las costuras ideológicas. Estados Unidos ha sido históricamente defensor de la causa israelí por la influencia y el poder judío, por supuesto, en ese territorio. Y hoy el presidente es un demócrata. Joe Biden es demócrata, no es republicano. Y una funcionaria de Joe Biden, demócrata, es la que le dice al presidente Petro antisemita. Así que al que se le ven las costuras es al presidente Petro. 7:29 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El ejército israelí
lanzó esta madrugada 150 ataques contra blancos de Hezbollah en el Líbano, en una guerra que ya está a punto de completar un año y que ha sido, a propósito, el gran motivo de una disputa, de una discusión en redes sociales entre el presidente Gustavo Petro y una alta funcionaria del gobierno de los Estados Unidos. Es la embajadora, se llama Deborah Lipstadt, para el monitoreo y el combate del antisemitismo. Saúl Villar es el abogado que presentó una tutela contra la elección de el doctor El Haj, que va a ser el próximo procurador general de la Nación, o que podría serlo. Dice el presidente Petro, respondiendo a esa tutela, se pregunta si le van a quitar su derecho constitucional a ternar candidato. Doctor Villar, buenos días. Néstor, muy buenos días a usted y a todos los oyentes de Mañana Blue. Doctor Villar, ¿usted estaba inscrito para la elección de procuraduría en el concurso ese que abrió la presidencia? Bueno, la verdad no me inscribí porque yo consideraba que no tenía ninguna opción. Y si no se inscribió, entonces, ¿por qué presenta usted tutela? ¿Qué derecho le vulneraron a usted, doctor Villar? Bueno, aquí hay precisamente teniendo en cuenta que pueden declarar ilegal la tutela o la pueden declarar que no improcedente. Acabo de radicar una reforma a la misma, atendiendo el artículo 88 de la Constitución que habla sobre las acciones populares. Usted lo que me está diciendo es, ¿cambió la tutela por una acción popular? No, exactamente, que le van a dar el mismo trámite. ¿Y porque muy seguramente, pese a que la acción popular, doctor Villar? La estoy reformando. O sea, ¿se dio cuenta que la tutela era en caso de que le vulneraran derechos? Podía ser improcedente, podía ser, pero como ciudadano colombiano yo también estoy interesado en que los organismos de control se elijan de una manera transparente. Y si el mismo presidente de la República hace una convocatoria abierta para que participen todos los ciudadanos, yo como ciudadano colombiano también estoy interesado en que eso se cumpla. Y a mí, indirectamente, sin haberme inscrito, me pueden, como a cualquiera de los 60 millones de colombianos, me pueden estar violando el derecho al debido proceso, porque si bien es cierto, y no como lo dice el señor presidente en su cuenta de X, si bien es cierto, él está facultado para postular a la persona que él estime conveniente, no es menos cierto que si hable una convocatoria o hace una invitación pública, él debe terminar con esa convocatoria. Y si, como se dice, en la mitad del camino decide cambiar las reglas del juego, pues simplemente está violando un debido proceso, simplemente está violando una convocatoria. Aquí con la acción... Doctor Villar, el presidente tiene discrecionalidad plena para asignar a quien quiera él, ¿cierto? Sí, señor, sí, claro, hasta ahí vamos bien. ¿Y cuál es el acto administrativo que él, con el cual él viola algún principio constitucional en Colombia? Con el simple hecho de haber hecho una invitación pública. Él hace una invitación pública, saca un acto administrativo solicitándole a todos los ciudadanos colombianos que se crean con derecho, que se inscriban, que participen en una convocatoria, en un proceso de selección. Tanto así que se presentaron 46 ilustres abogados, pusieron a estudio sus hojas de vida. El departamento administrativo de la función pública selecciona las 20 mejores o las 20 que llenaban los requisitos y le pasa ese listado al señor presidente. Sí. Y el señor presidente, en lugar de seleccionar, porque está facultado para eso, ¿sí? En lugar de seleccionar a un candidato de los que se presentaron y se inscribieron, no lo hizo, sino saca, como se dice,
unas debajo de la manga. Sí, doctor Villar. Entonces, ahí se está violando un debido proceso. Doctor Villar, el presidente Petro, en un mensaje que publica en sus redes sociales, explica esa postulación señalando que el doctor El Haj está en los listados o de presidencia o de la Corte Suprema, y evidentemente Gregorio El Haj estuvo en el listado de finalistas postulados para ser ternado por la Corte Suprema de Justicia. Al final no lo fue, porque lo fue el doctor Germán Barón. ¿Ese esguince, ese argumento del presidente Petro lo convence? No, eso no tiene, que Gregorio El Haj haya estado en la lista de finalistas de la presidencia, sino de la Corte Suprema. No, ahí el señor presidente está evadiendo su responsabilidad. Vamos a suponer, ya que toca el tema, vamos a suponer que de los inscritos en la Corte Suprema, de los 10 seleccionados, la Corte Suprema no escoge a ninguno de los 10 que finalmente fueron admitidos en la Corte Suprema, sino cualquiera. Escoge, por decir algo, a Saúl Villar. No se le viene todo el mundo encima hablando que es una corte corrupta, no se le viene todo el mundo encima diciendo que se violaron los debidos procesos, que porque Saúl Villar no está inscrito. Una cosa, y el señor presidente y sus asesores deben de conocer, que son 3 procesos diferentes. Son 3 candidatos diferentes por 3 corporaciones distintas. Entonces, en ese orden de ideas, si el señor presidente, en su acto corrupto, porque para mí es un acto corrupto e inmoral, ponerse a jugar con el prestigio de ilustres ciudadanos donde tengo entendido participaron. Pero doctor Villar, déjeme hacerle una precisión. Las acciones populares, no son para ver si a un ciudadano le parece que algo es inmoral, sino para medir la legalidad de un acto administrativo en este caso. ¿Por qué? Doctor, ¿por qué, señor? Bueno, si yo le invito a que usted lea el artículo 4 de la ley 472 de 1998 en su literal B. Habla de la moralidad administrativa. Por eso, pero la moralidad administrativa no la decide cada ciudadano diciendo a mí me parece inmoral, no me gusta, sí me gusta. No, es que no la estoy midiendo, es como el acto administrativo que le emite. No la estoy mirando desde el punto de vista si me gusta o no me gusta. ¿Usted cree que el presidente, convocando al concurso, hizo un acto administrativo? Sacó un acto administrativo, puso a trabajar desde el mismo periodista hasta los mismos funcionarios del departamento administrativo de la gestión pública, los puso a trabajar. Ahí hay un desgaste. Esa gente que se sentó a mirar, analizar normas, analizar las leyes, a subir a la plataforma todo lo del concurso, eso es un acto administrativo. Perdóname, Néstor. El hecho de que haya surgido y de que se haya preparado y hayan tenido que presentar un examen los aspirantes que se inscribieron en la página de la presidencia, ¿es uno de los argumentos que usted esgrime para señalar que sí hubo un acto administrativo? Claro, es que a ver, si yo no puedo como presidente de la República simplemente digamos, sin emitir ningún acto, decir yo los invito. No. Se hizo un concurso, una invitación, y se hizo un concurso donde se dieron unas directrices. Todo aquel que llene estos requisitos debe hacer esto. En la invitación pública que hace el presidente dicen cuáles son los requisitos, qué con documentos hay que anexar, en dónde hay que escribirse, cuál es el formato que se tiene que llenar y cuáles son los anexos. Eso es un acto administrativo, doctor. Sí, doctor Villar. Eso es un acto administrativo. Hacerle una última pregunta. El presidente Petro dice en su mensaje de este fin de semana, dice que este es un vargallerismo que sufre de viudez del poder, refiriéndose a lo que era originalmente una tutela, ahora usted nos dice que la cambió por una acción popular. ¿Usted tiene alguna relación con el vargallerismo? Mira, Néstor, aquí el señor presidente se hace la víctima cada que la embarra y cualquier ciudadano del común
sale a criticarlo. Dice que es un golpe de Estado, que lo van a tumbar, que está amenazado. Ahora sale con esta perla diciendo que que soy bargallerista. Yo la verdad soy simple y llanamente un ciudadano que quiero que se haga que se cumpla con la legalidad. Usted es lo que se llama en los juzgados un ciudadano preocupado. Exactamente. Néstor, yo le pregunto a usted, si el Consejo de Estado no selecciona hace con la convocatoria, seleccionan los 10 inscritos o las 10 mejores hojas de vida de contagio, hacen la entrevista y todo, pero deciden no tener en cuenta uno, sino a cualquiera de los que no estaba inscrito. ¿Usted no cree que eso también es un acto de corrupción? Y ahí mismo si se viene, el mismo presidente hubiera salido a decir, mire, esa es corte corrupta, ahí está el cartel de la toga, todo. Bueno, pero a él no se le puede criticar. De hecho lo está diciendo, dice que no más Néstor Humberto, sino más carteles de la toga. Bueno. Esta es la discusión jurídica alrededor de la elección del presidente Petro, decisión autónoma. Yo vuelvo y repito, mira, para aclararle, Néstor, yo simple y llanamente vuelvo y repito, no sé quiénes están inscritos. Tengo entendido que hay ilustres ciudadanos, que es magistrados, es ministros, o sea, ilustres ciudadanos que ejercen el derecho. ¿Por qué no selecciona a cualquiera de ellos? Yo no le estoy violando ningún derecho constitucional al señor presidente, como lo dicen, ni estoy extorsionando, como dice ahí el señor presidente en su cuenta de X. No, yo soy un ciudadano común. Bueno, escoja el que quiera, no me interesa. Me interesa es que se cumpla con la Constitución y la ley, en el sentido de que él, como presidente de la República, está en la obligación de ternar al que él quiera. Pero si abre una convocatoria pública para mostrar la presunta o supuesta transparencia, cumpla con eso. Yo no le estoy pidiendo que escoja a A, B, A, C, o del 1 al 10, al 20, a cualquiera, escójalo. Doctor Villar, gracias por estos minutos. No más. Usted me dice... No, señora, usted, Néstor. Perdóneme una aclaración. Usted presentó la acción popular, la rectificación vía acción popular. ¿En dónde? ¿En qué tribunal? No, la acabo de enviar al Consejo de Estado para que el Consejo de Estado le dé su trámite correspondiente. Ok, vale. Doctor Villar, muchas gracias. No, señora, usted, Néstor, y feliz día. Gracias, muy amable. Yo no estoy seguro que el Consejo de Estado la estudie inicialmente. Yo creo que Néstor, que la devuelve al Tribunal de Cundinamarca, que podría ser una primera instancia. Recuerde usted que el Consejo de Estado analiza segundas instancias. Una acción popular tiene un alcance diferente, pero en tema de tiempos es muy parecida a una tutela. Tiene que decidirla muy rápidamente. En caso de que encuentren méritos, no sé si se pueden aplicar medidas cautelares. No sé si habría medidas cautelares, ¿no? Pero la aplicación es el proceso es muy diferente y los tiempos son muy distintos, pero sí, efectivamente podría haber una medida cautelar al momento de la admisión de la demanda, tomar una medida cautelar. Pero no parece, ¿no? En realidad, digamos, me parece que el debate jurídico es menor. Aquí el debate es político en realidad, porque sí hay una discusión sobre si el presidente tenía que atenerse a la lista o no tenía. Héctor, le hago una pregunta sobre el tema jurídico muy chiquito, porque no quiero quedarme en el tema jurídico. Los 20 candidatos, Ricardo, que se inscribieron al concurso convocado por la Presidencia de la República, presentaron un examen. Sí, señor. ¿Cierto? Sí, lo preparó el Departamento Administrativo de la Función Pública y ellos presentaron un examen. Ese es el argumento de quienes consideran que efectivamente se constituyó un acto administrativo y el presidente estaba obligado a elegir de esa lista. Otra tesis tiene el presidente y quienes lo han asesorado, que consideran que el presidente mantiene su plena libertad de ternar a quien considere. Sí, allá habrá todos los debates jurídicos que seguramente se armarán y finalmente va a llegar esto cuando elijan el procurador. Llegarán varias demandas de nulidad ante el Consejo de Estado, que es en realidad el camino y el juez competente para esto, ¿no? Esto lo que hay es que esperar a que se produzca el acto de elección y se demandará el acto de elección por considerarse que la postulación del doctor Hash pudo haber estado viciada. ¿No podrían tumbar la nominación del presidente ahora? Pues desde mi perspectiva, en estricto derecho no deberían. Cualquier juez que lo haga me parece que abusaría de su derecho, porque por vía de tutela
pues claramente le dirían que el principio subsidiario que hace que uno deba esperar a que se produzca el acto para poder usar la acción judicial que está prevista para tomar los remedios correspondientes, pues eso cualquier juez lo haría digamos, sin mucho estudio, no se necesitaría mucho estudio. Y lo de la acción popular, pues como quedó claro con la entrevista del doctor Villar, pues es una cosa enrevesada que no tiene sentido, pretendiendo que se violaron los principios de moralidad pública, Néstor, y no sé qué. Eso pues es rebuscado. Néstor, el Consejo de Estado sí va a tener que decidir y ahí va a haber una decisión y seguramente una discusión válida, además de interpretación. No me parece, Héctor, se lo digo con respeto, no me parece tan rebuscado, me parece que desde el punto de vista jurídico hay debate de si convocaron a un concurso, ¿por qué? Pregúntese usted después. Oiga, Néstor, pero la pregunta es ¿por qué si el hash... Petro, ¿por qué elige al hash si el hash no estaba inscrito para el concurso? Claro, pero y la pregunta es ¿por qué si el hash es un procurador de bolsillo, como algunos quieren señalar, no se inscribió desde el inicio en esa lista para evitarse todas estas demandas y estas tutelas? O un cuestionamiento jurídico. Porque estaba en la Corte Suprema. Claro, pero entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque muchos dicen, bueno, no, ahora el presidente va a tener un procurador de bolsillo porque eternó al hash, pero claro, entonces uno se pregunta, oiga, si fueran tan cercanos, tan aliados políticamente, ¿por qué no hace parte de esos 20 que están inscritos desde el primer momento? Y esto lo que demuestra es que pues la relación entre ellos es funcional, es transaccional. Él no podía estar inscrito por dos veces. Por dos listas. No, pero pero no se inscribe por la Corte, se inscribe directamente en el concurso del presidente si tiene la confianza que el presidente lo va a ternar. Pero para mí es muy... ¿Y usted sabe qué le dijo a la Corte, Luis Ernesto, cuando fue a la audiencia en la Corte? Le dijo que era independiente. Que él era independiente, eso. Claro. Y después... Claro. Pero creo que... Pero además creo que tiene razón. Creo que tiene razón en que es independiente, insisto. Porque si ¿qué independiente va a ser si no se me ocurre pero si el hash supiera, Néstor... los políticos. No digo que sea Néstor, malo, si el hash supiera, ahí hay, claro, independiente del presidente, me refiero a independiente de quien lo terna. Seguramente tendrá unos compromisos con quien lo elige, que es el Senado. Ni de los políticos que lo eligen. Es decir, el presidente no lo ternó a cambio de nada. Es decir, evidentemente hay unos compromisos. Sí, ¿sabe a cambio de qué lo ternó, Ricardo? ¿Sabe qué pasa con el hash, Luis Ernesto? Que es la primera vez en la historia de las elecciones de procurador que el órgano que elige, que es el Senado, no el que nomina, va a sacar a uno de los suyos para elegir a uno de los suyos. Claro, es que ese es el intercambio entre el presidente y el hash. Básicamente evitar que llegara alguien presuntamente cercano a Vargas Lleras, mejor malo conocido que vargasllierista por conocer. Básicamente esa es la apuesta del presidente. Yo no creo que tenga, los dos se conocen muy bien, el hash y Gustavo Petro, desde el Senado. Recuerde que han compartido periodos juntos, los dos saben muy bien qué esperar uno del otro, y yo lo que creo es que pues el próximo procurador, porque no veo un escenario donde no se elija el hash procurador, el próximo procurador ¿será independiente del presidente? Sí. ¿Será independiente de los senadores? No. ¿Usted cree que el hash va a ser independiente del presidente? ¿Realmente? Sí, yo sí creo. Bueno, ya que la relación no señalaría algo distinto. Hay un agravante acá. Meto risas cuando dicen va a ser independiente del presidente, no. Pero además hay muchas molestias en la Corte Suprema, por ejemplo, porque no tiene ningún sentido. Y en la Corte muchos consideran que engañó a los magistrados, presentándose como una persona que iba a ser el ternado por la Corte, y como no lo ternaron, al día siguiente estaba en la puerta de la Casa de Nariño entregándose en brazos de la candidatura que le postula el presidente. Pero además hay otra cosa. Hay un agravante acá que en el concurso... Daniel, le digo algo, no me sorprende que el hash se haya acercado a la Casa de Nariño si quiere llegar a ser procurador. El problema es que la Casa de Nariño lo recibió con los brazos abiertos. El presidente, que se ha opuesto en teoría a una procuraduría politizada, a nombrar políticos, pone al más político de todos los candidatos, de los que desfilaron en la Corte Suprema, o de los que... hay un agravante acá. Pero yo le agrego una cosa pequeña, Daniel, que yo le agrego. Y es que los postulados o lo que busca la Corte Suprema de Justicia con un ternado a la Procuraduría es muy distinto a lo que está buscando el presidente de la República. Entonces el señor se cambió de camiseta como cambiarse de lo que fuera, se cambió de postulados. El presidente de la República quiere acabar la Procuraduría, la Corte Suprema no, la Corte Suprema quiere que se mantenga la institución. Entonces, ¿usted se cambia la camiseta así de fácil? No, ya entonces hoy no me sirven los postulados de la Corte, le pongo la camiseta de la presidencia. ¿Usted se acuerda la frase de Groucho Marx? Claro. Que era, esa le cae perfectamente. Aquí tengo estos principios, si no le gustan, tengo otros. Claro. Eso son diferentes.
Y Néstor, y déjeme complementarla. El gobierno dijo, acá tengo unos requisitos que pongo en la convocatoria para quienes quieran inscribirse. Y si no los cumplen, no importa. Fíjese que aquí lo que quiero decir es que hay un agravante. En los requisitos que había puesto el gobierno para las personas que quisieran inscribirse, había un requisito que decía que tenían que tener 15 años de experiencia en la rama judicial. Gregorio El Hach no cumple esos requisitos, él ha estado en la rama legislativa. Entonces no solo se saltaron la fila para meter a alguien que no aplicó a la convocatoria o no fue escogido en la convocatoria, sino que esa persona que pusieron al frente de la fila no cumple los requisitos que el gobierno mismo había dicho. Ojo, eso no es un requisito para ser procurador. Es un requisito. No, pero es que el gobierno en el acto administrativo había puesto un requisito que era 15 años de... No, pero ahí hay una cosa. No malinterprete, hay un requisito de lo que habían puesto el gobierno. Pero hay pronunciamientos. No estoy malinterpretando, pero ¿a quién se le ocurre pues que una circular tiene una superioridad jerárquica de la Constitución? Pero a ver, hay pronunciamientos, pero ahí sí. Ahí sí le tengo que contradecir. Hay pronunciamientos. ¿Sabe a quién se le ocurrió, Héctor, que no se le ocurrió al presidente eso? A la Casa de Nariño, que hizo una convocatoria diciendo 15 años de experiencia en el sector judicial. Sí, pues porque quiso hacer esa convocatoria así. Yo desde el primer día aquí dije, el presidente tiene de discrecionalidad para nombrar, pero le interrumpí a María Consuelo. Si gracias. La palabra porque me da pena porque hay pronunciamientos del Consejo de Estado en donde efectivamente lo que se reconoce es que si hay una facultad de nominar, lo que no puede hacer el gobierno en cualquiera de sus niveles, ni el distrital ni el nacional, es contradecir sus propias reglas. De hecho, hay pronunciamientos pasados sobre casos distintos, y por eso yo creo que aquí el tiro en el pie jurídicamente se lo da el mismo gobierno, porque si tenían la facultad, y como Héctor lo dijo desde el principio, no necesitaban hacer la pantomima del concurso, pero al abrir el concurso, poner unas reglas, no solamente se burlan de la gente, sino que generan un precedente jurídico que el mismo Consejo de Estado ha reconocido como que hay que respetar sus propias reglas y no contradecir las que nunca se convocó un concurso. Pues María Consuelo, la verdad nunca se convocó un concurso. Se hizo un concurso con exámenes de la función pública, ahí se genera los exámenes el hecho. Nadie los calificó, nada, no hubo ningún concurso. Pero los hizo la función pública, que es una rama del gobierno nacional. Héctor, hubo una convocatoria para identificar el administrativo de la función pública. Sí, lo cual no quiere decir que haya habido concurso. Todos un día unos exámenes que lo cual no quiere decir que haya habido concurso, Ricardo. Eso no quiere decir que haya habido concurso. No, oye, que están porque es que en un concurso le están contando, Héctor, que hubo examen. No, es que yo lo sé, Néstor, es que a mí eso no tienen que contármelo porque yo lo sé, yo he seguido este proceso en detalle. Hubo concurso, entonces no hay, no, señor, no hubo concurso. Entonces, ¿para qué hicieron los exámenes? ¿Cómo lo justifican? Hubo una identificación de interesados, se llama así correctamente, que es, oiga, ¿quién quisiera? Y como no se sabe quiénes llegan, pues háganle. Pusieron a presentar un examen. Claro, pero no era para que el que presentara el mejor examen, no era para que el que presentara el mejor examen ganara. Eso nadie lo dijo. Esa regla no existe. Era para saber cómo estaban sus conocimientos de derecho administrativo. Claro que sí, Ricardo. Era para eso. Así le parece por supuesto que sí. Libre en las vacaciones. Por supuesto que sí. Era así. Nadie dijo, 70 puntos para que él conteste el concurso y 4 para el que haya escrito libros y 10 como es cuando son los concursos. ¿Cuánto aprendió? Claro, para eso era, pero Ricardo, hay que ser buenos perdedores. Usted podía estar haciéndole campaña a alguien o quisiera que no ganara el del presidente de la República o lo que fuera, pero lo cierto es que el presidente hizo una jugada en que pues ganó y hay que respetar los resultados. Yo creo que él mismo se puso la cascarita abriendo el concurso. Ahí va a haber una discusión jurídica, yo lo he dicho, y tiene que hacer, y va a llegar y el Consejo de Estado dirá. Y pues yo respeto, digamos, es posible que haya interpretaciones parecidas a las que están dando ustedes, que digan que la convocatoria tenía un carácter vinculante y que por lo tanto ha debido respetarse y que el presidente perdía su discrecionalidad. Es posible que alguien diga eso. Es posible que alguien diga eso. Yo respeto eso y no me quiero meter en esa discusión. Yo no comparto esa interpretación. Lo que me parece a mí realmente llamativo, interesante de todo este proceso, es que quien va a elegir al procurador no es el presidente Petro. Lo van a elegir
elegir sus contradictores, que es muy llamativo. Ustedes están peleando porque el presidente Petro va a tener un procurador de bolsillo, porque el presidente Petro hizo la gran jugada, y en realidad va a pasar lo mismo que cuando él postuló un candidato a la Corte Constitucional, el doctor Vladimir Fernández, que lo eligieron sus contradictores. Si usted revisa el video, por ejemplo, de cuando se eligió al doctor Fernández como magistrado de la Corte, verá que celebran los miembros de Cambio Radical, los miembros del Centro Democrático, los del Partido Conservador, lo celebran incluso más que los... Bueno, aquí está el primer acuerdo nacional, se llama Gregorio el Hash, que le va a servir a todos los bolsillos, le va a servir a todos. Estoy haciendo una cuenta, Néstor, para terminar, de cuántas veces dijo el Hash siendo secretario del Senado: así lo quiere, señor presidente. ¿Se acuerda que cuando prueban algo, tal cosa, así lo quiere, señor presidente? Me dio más de 5.000 veces: así lo quiere, señor presidente. Okay. 700 leyes y más de 5.000 veces en estos 16 años. Bueno, pero el Hash dijo: así lo quiere, señor presidente. Y ahora va a seguir diciendo: así lo quiere, señor presidente. No, porque es que era el presidente del Senado y se refería a trámites de proyectos legales, seguramente. Así lo vota el Senado de la República, así lo quiere el Senado. Ese es el contexto, don Aurelio. No, Néstor, y es que mire, uno dice que tal o cual funcionario es de bolsillo de tal otro. Diga usted el presidente, por ejemplo, si cuando ese funcionario está ejerciendo, de alguna manera depende del presidente. Pero es que el Procurador General de la Nación en Colombia es un poder en sí mismo enorme, gigantesco, que no depende ni necesita de nadie. Por el contrario, todos los demás dependen y necesitan del Procurador General de la Nación. En el momento en que Gregorio el Hash queda elegido, que eso prácticamente ya está listo, él por sí mismo, sin depender ni del presidente ni nadie, es uno de los poderes más grandes en Colombia. ¿Yo qué pienso, Néstor? Yo sé que hay mucha gente que está en la teoría contraria, pero yo no creo que esto sea un procurador de bolsillo del presidente. Creo que al presidente le tocó a regañadientes buscar una opción con la que fuera a ganar, para evitar que uno de sus mayores contradictores políticos... ¿Usted cree que decidió ganar a cambio de...? No, yo me imagino que alguna conversación hay. Pero, Néstor, esto que va a decir es trivial, pero a cambio políticos. De no perder. A cambio, es que lo que se le venía al presidente era muy difícil, muy duro, que era tener un procurador cercano a uno de sus mayores contradictores políticos. Yo no justifico de esa manera la selección del Hash. Naturalmente yo hubiera preferido que otra persona sea Procurador General de la Nación, y además yo pienso que esa institución no debería existir. Pero piense en el sapo que se tienen que estar tragando en este momento, por ejemplo, los militantes del Pacto Histórico, la gente que ha militado en la izquierda desde siempre y que cree en la Procuraduría como una institución fundamental para la defensa de los derechos humanos, ese tipo de cosas. Ver que les toca aceptar que un político que ellos llamarían politiquero, mañoso, lo que sea, lo han llamado así en trinos que han salido a recordarles, va a ser el Procurador General de la Nación por selección del propio presidente. Me escribe un congresista, Ricardo, y me dice: se van a sorprender con el número de votos que va a sacar el Hash. Y le digo: cuente, ¿qué teoría tienen? Me dice, va a ser elegido casi por unanimidad. Sí, se van a montar, claro. Se montaron ya de los todos. 110 senadores, 120 van a votar por él, Néstor. No. Y claro, les pregunto, por eso, ¿cuántos votos va a sacar Barón, o cuántos votos el candidato de la Corte, o cuántos votos va a sacar Henao, el candidato del Consejo de Estado? Así funcionan. 2 o 3. Así ha pasado siempre. Recuerde la elección de Margarita Cabello, recuerde la elección de Fernando Carrillo. Cuando los políticos ven que ya hay una tendencia hacia quién va a ser elegido, se suben claro. Pero para entender el problema hay que entender el problema, y el problema es que la Procuraduría está para controlar el sistema político, pero el sistema político controla la Procuraduría. Está mal diseñado, es un problema estructural, pero se viene agravando, sobre todo desde que el expresidente Duque se descaró y nominó y empujó a su subalterna como procuradora, como había hecho con el fiscal. Santos no hizo eso. Santos se sumó a la candidatura de Fernando Carrillo cuando su candidata estaba derrotada, pero Carrillo tenía méritos sobrados para ser un buen procurador. Entonces el Hash no va a representar a la sociedad, que es la función del procurador, porque va a representar a la clase política, pero como han dicho, no tanto al petrismo, más a la clase política tradicional, que es la que lo ha elegido reiteradamente como su secretario en el Senado. Sí. También va a representar al petrismo porque va a tener los votos de la coalición de gobierno. Pero Néstor, fíjese, déjeme solo darle un dato para quienes están en la teoría de que no hubo concurso. Tan hubo concurso que la Casa de Nariño
el 29 de agosto del 2024, publicó un comunicado de prensa haciendo una depuración de la lista y en ese momento dejó seleccionado a 26 personas de 42 que se inscribieron.